Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a su podcast, La Verdad del Evangelio. Este programa está dirigido a compartir la verdad de Dios que está en su palabra. Soy el pastor Henry Antúnez y me acompañan María Quintana y María Gallardo. Hoy estaremos compartiendo un tema alusivo a la oración que tiene por título La oración es una ciencia espiritual. Y es que decimos ciencia porque, como toda ciencia, tiene una etapa experimental con el propósito o el fin de alcanzar una meta, un propósito, un fin. Pues la oración también tiene como fundamento que cuando la hacemos, la profesamos, la iniciamos, la practicamos, siempre está dirigida a nuestro Dios o al Dios que cualquier otra persona pueda invocar, y con la certeza y la convicción de que ha de tener respuestas también de ello. Y eso es, pues, lo que pudiéramos decir que es la oración, ¿no? La oración tiene este fundamento. Nosotros somos, como cristianos, tenemos un Dios único y verdadero, y a este Dios, pues, es quien nos guía, es de donde viene todas y cada una, pues, de las cosas que anhelamos y esperamos que Dios, pues, nos manifieste o nos entregue. Entonces, siempre que nosotros establecemos contacto con Dios, lo hacemos con el propósito, pues, de obtener dirección, de obtener guía, de obtener fortaleza espiritual, de obtener, pues, todas y cada una de aquellas cosas que anhelamos que Dios nos pueda dar. Hermana. Bueno, el título, la oración es una ciencia espiritual. Y si es una ciencia, tiene la respuesta exacta. La palabra dice en Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dios es un Dios omnipotente y escucha y responde nuestras oraciones. Los pecadores no pueden comunicarse con Dios por su estado de separación que tienen de Dios. Pero nosotros, que somos hijos de Dios, tenemos la respuesta a las oraciones que nosotros les hacemos a Dios. Entonces, cuando oramos, lo hacemos en el nombre de Jesús el Cristo, que no tiene pecado, y por eso tiene el poder para respondernos. Pero podríamos decir que también los incrédulos oran y les responden sus oraciones, porque si no se las respondiera, sería inútil que ellos estuvieran atados, ¿verdad?, a las religiones, a los esfuerzos. De alguna manera, ellos reciben una respuesta y adoran animales o dibujos o adoran una piedra o hacen una escultura y ahí a esa escultura se arrodillan delante de ella y ella trae respuesta. Entonces nos preguntaríamos ¿quién les da la respuesta a los incrédulos? Si entendemos que es a los hijos de Dios que Dios responde a sus oraciones. Porque, como les explico, el hombre sin Dios, que está separado de Dios, no puede orar a Dios, no tiene ningún vínculo con Dios. Hay una separación, es una muerte espiritual. Dios es espíritu y solo los espirituales se pueden acercar a Él. Entonces, estas personas que hacen todo este tipo de cosas, oran y están en esas grandes religiones y obtienen la respuesta, nosotros nos preguntaríamos quién les responde a ellos.
Bueno, detrás de todo esto está Satanás, porque Satanás es mentiroso, padre de mentira, y dándole respuesta a estas personas, ellos creen que es Dios, muchos creen que es Dios el que les responde. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque Satanás tiene poder, no más poder del que tiene el Dios omnipotente, creador, no tiene más poder que ese, pero tiene un poder que puede engañar a la humanidad. Y bajo ese engaño está la humanidad hasta tanto no se revele en su corazón que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que consumó todo lo que era necesario para volver a reconciliar a este hombre con él. Entonces, los no creyentes, ellos reciben sus respuestas incondicionales. O sea, no hay condiciones. Ellos piden y reciben la respuesta. Pero dice la palabra en 1 Corintios 10, 20. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que a vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Decía Pablo en esa carta de 1 Corintios que no participáramos con los demonios, porque lo que sacrifican los incrédulos, lo sacrifican es a los demonios. Entonces nosotros tenemos la seguridad de que como hijos podemos accesar al trono de Dios y comunicarnos con nuestro Padre y Él nos dará las respuestas. Hay unos requisitos, pues, ser hijo para poder tener esa comunicación. Y orando, como les dije anteriormente, en el nombre de Jesús, que es como se hace posible que venga la respuesta. También hay otro requisito que debemos tener los hijos de Dios: confesar los pecados. Debemos confesarnos delante de Dios, porque es un requisito para podernos acercar a Dios. También orar con fe, orar creyendo, que no haya incredulidad en nosotros, sino tengamos esa seguridad de que Dios Padre, Emmanuel, está con nosotros y que todo lo que nosotros pidiéramos a Él en el nombre de Jesús, Él nos lo dará. Amén, así es. Otra cosa que debemos considerar en cuanto a la oración, ¿no? De que es una ciencia espiritual, por como decía nuestra pastora, es exacto. Aparte que el ser humano quedó en un estado de separación de Dios, es decir, no hay espiritualidad en el ser humano, ¿verdad? Cristo vino a restaurar esta espiritualidad. ¿Cómo? Restaurando la imagen de Dios con la que fuimos creados en un principio, a restaurar también el aliento de vida a través del Espíritu Santo y a restaurar que podamos disfrutar de las bendiciones de Dios. Ahora, la oración, ¿qué significa para nosotros? La oración es la conexión espiritual con la que nosotros podemos acceder a Dios. ¿A través de quién? Del nombre de Jesús. Y en la oración Dios nos responde de 3 maneras. Es sí, no y espera. Así podemos recibir las respuestas de Dios. Oraciones que son al instante, oraciones en las que recibimos un no y eso es una respuesta, y oraciones en las que tenemos que esperar para ver la respuesta cumplida en nuestra vida, o en el campo, o si es por una persona, o si es alguna situación. Pero que hay que considerar que la oración no es un amuleto místico, que yo no puedo ver la oración como veo el solo hecho de creer que si voy a un brujo, pues él me va a dar una respuesta con unos ramazos o con una conjuración o con una fumada de tabaco o con una leída de cartas. La oración no puede ser vista de esa manera, porque los creyentes quieren acercarse a las iglesias para que oren por ellos, porque necesitan una respuesta y ven la oración mística. Y la oración es más que
que mucho más que eso. simplemente palabras, Es porque correcto. fíjense, ahora, la oración cuando solamente tiene mi contenido, mis pensamientos, ¿podré recibir poder de Dios a través de esa oración? No puedo, porque Dios es espiritual y su palabra es espiritual. El Espíritu Santo también es espiritual y Dios me ha hecho un nuevo ser espiritual. La oración no es para cumplir mis caprichos, sino que la oración es para que a través de mi vida se manifieste el poder espiritual, pero para ser testigo, para conquistar las naciones, para que las tinieblas sean derribadas, para que las torres de Satanás sean destruidas. Para eso es el poder que recibimos a través de la oración, porque hemos sido seres, ¿verdad? Grabados, enraizados en naturalezas incorrectas, en hábitos incorrectos, y para eso necesitamos poder de Dios, para desgravar la vieja naturaleza. Necesitamos poder para salir al campo, para batallar en el campo, porque eso es una batalla, salir al campo. Sí, en el caso pues de nosotros, estamos hablando en el caso de nosotros, pues los convertidos, los que tenemos como consecuencia una vida pues dispuesta al Señor, los que somos creyentes practicantes, ¿no? Que podemos vivir de esa manera. La oración como tal es una ciencia y el Dios es el Dios de todo, ¿no? El hombre como tal es un hombre espiritual, el que fue creado espiritualmente y aunque se separó de Dios, esa necesidad espiritual siempre ha estado en el hombre. Entonces, todo hombre necesita de Dios, más allá de que sea practicante o no, más allá de que esté viviendo en las condiciones que pueda estar viviendo, todo hombre necesita realmente, necesita realmente de Dios. Ahora bien, Dios, Dios, por ejemplo, tiene una situación en la que nosotros tenemos una situación de la que Dios particularmente nos deja, por ejemplo, en su palabra. Estamos hablando de que la oración es una ciencia y entonces tomamos en cuenta el capítulo 11 del libro de Lucas. Y en el capítulo 11, la hermana María, la pastora, decía que, pues si vosotros, que ella nos hablaba de que si los hombres naturales pueden dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no daría el Espíritu Santo a quien se lo pida. Entonces, esa es una forma de manifestar: clama a mí y yo te responderé, como lo dice Jeremías. En Jeremías capítulo 33, la palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? Entonces, esta palabra dice que este Dios está a la orden. Esto nos pone el conocimiento de saber que este Dios está a la orden. La condición no es que seas cristiano, no es que seas católico, no es que seas musulmán, no es que seas nada. Simple y llanamente, en cualquier circunstancia de tu vida, clama a ese Dios de todo corazón y ese Dios te dará respuesta. Esa es la verdad de la oración. Que la oración es el vehículo para accesar a Dios. La oración es aquel hombre atormentado, afligido, abatido, aquel hombre que no puede más. Y en medio de esa circunstancia de dolor pueda en un momento dado entender que alguien le habló que existía un Dios. O que en ese momento él pudo reconocer y él pueda decir: oye, Dios existe, por favor, ayúdame. Entonces Dios deja esa puerta abierta para que el hombre pueda venir a él, para que el hombre pueda recibir de él, para que el hombre pueda entender que existe un Dios. ¿Ven? Entonces eso es la parte esencial de la oración. Es así como debemos entender de esto de la oración. La oración va más allá de eso. La oración es la forma expedita como todo creyente, básicamente, puede comunicarse con Dios. Pero también Dios deja abierta la puerta para que todo aquel que pueda entender o reconocerle en cualquier circunstancia de su vida, el hombre pueda acercarse a Dios. Entonces, Dios deja esta puerta. En Jeremías lo dice de esa manera. Pero también es aquel hombre que puede
reconocer que hay un hijo de Dios al lado de él y le dice a cualquier persona, oye, vale, estoy pasando por una situación, oye, varón, ora por mí. Ese varón que reconoce a aquel hombre de Dios y se acerca a este hombre a pedirle que ore por él, ese hombre también es escuchado, porque lo que hace es que está usando, ese hombre está clamando, y ese hombre está usando a un hijo de Dios, a un hombre de Dios, para acercarse a Dios, porque él cree que Dios no le va a escuchar, porque conoce lo bueno y lo malo, y entonces él cree que como él tal vez ha maldecido a Dios, ha hecho muchas cosas malas, entonces piensa que Dios no le va a escuchar, ¿no? A veces nosotros mismos, los hijos de Dios, no oramos o no oran porque piensan que porque han estado haciendo lo malo delante de Dios, Dios no le va a escuchar. Y esa es una equivocación, porque Dios no le va a escuchar o Dios no, sino que simple y llanamente Dios no le escucha porque te portes bien o porque te portas mal. Dios te escucha porque tú eres su hijo, porque Él te dio la salvación, porque Él te escogió, porque Él te trajo a esta gracia. Por eso te escucha y por eso Él es tu Dios y lo va a hacer eternamente. El que tú hayas sido un infiel y que no hayas caminado conforme a lo correcto y que sigas haciendo, Él no va a dejar de ser Dios, no va a ser el Dios creador por esa cosa, ¿no? Entonces Dios te va a escuchar siempre. Entonces la oración debemos entender que siempre será escuchada por Dios, como dijo mi hermana María, ella dice que Dios nos habla y nos da respuesta de tres maneras: sí, no y espera, ¿no? Entonces tenemos eso. Hoy por hoy podemos conocer en la vida natural, en la vida normal, vemos que el mayor alcance tecnológico y científico, pudiéramos decir, ¿verdad? El mayor logro del hombre en este tiempo a nivel de ciencia y de tecnología son las comunicaciones, ¿no? En todas las comunicaciones en todas sus facetas. Eso es el mayor logro, el mayor alcance que mueve el mundo en este tiempo, que es lo que más centrado ha estado el hombre en este tiempo. Y todas estas comunicaciones básicamente funcionan por medio de torres y antenas, ¿verdad? Es de allí que son las que transmiten, que es como lo mueven. Es la forma en que el hombre se conecta. Pues la torre y las antenas para nosotros, los hijos de Dios, es la oración. Esa es la manera expedita. Eso viene siendo más o menos eso. La oración es ese vehículo, es esa vía que nos permite ir a la presencia de Dios, que nos permite sentirnos allí cerca de Dios, estar en comunión con Dios. Es por medio de la oración, es ese vehículo. No lo piensa así, no lo cree usted así, hermano. Así es. La oración nos trae paz y nos trae entendimiento de todas las situaciones que vivimos. Yo sigo con los requisitos, que son muy importantes. Sí. Entonces, voy a hablar un poquito, ¿verdad?, de cuando oramos, Dios va a responder a aquellos que oran pacientemente, que Amén. tienen fe, que están seguros que van a ser respondidas sus oraciones, sus peticiones, porque entiende, ¿verdad?, que está el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda y nos inspira cómo debemos pensar, cómo debemos pedir y qué es realmente lo que nos conviene. Entonces, es el Espíritu Santo la guía para que hagamos la oración correcta. El Espíritu Santo está obrando y estamos viendo la obra y tenemos la evidencia cuando oramos, que vemos la respuesta de lo que Dios está haciendo en nuestro entorno. Entonces, hay ciertas cosas, ¿verdad?, con las que los hijos de Dios tienen que ser precavidos al orar. Primeramente, que no sea mi voluntad, porque siempre queremos pedir por lo físico, por lo que vemos, quizá, o por lo que necesitamos, pero nuestra oración debe estar hecha en la perfecta voluntad de Dios. Por eso les hablo de la guía del Espíritu Santo y la inspiración para orar. Entonces esto tiene que ver mucho, ¿verdad?,
con eso de que nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu Santo está allí para obrar principalmente en ese sentido, porque ahora somos seres espirituales. Estábamos espiritualmente muertos y Dios nos ha regresado ese soplo de vida y esta conexión dice que es por medio del Espíritu Santo que nos guía a hacer esa oración correcta. También tengo que pensar y meditar en el plan por el cual le estoy pidiendo a Dios. Quizás yo quiera hacer un viaje, o quizás tenga planes de comprar algo, o tengo un proyecto. Entonces, el plan debe ser el plan que Dios tiene determinado para mí. Las demás cosas vendrán por añadidura y por la misma dirección de Dios, del lugar y de todas las cosas que debemos hacer, porque Él va a ir guiándonos hacia el cumplimiento de un plan que destinó para cada uno. No podemos orar en desesperación por las circunstancias. Desesperado. Tenemos que orar por las circunstancias que vivimos para entender qué nos está enseñando Dios a través de esa situación, qué es lo que tenemos que ver en el trasfondo de todas las cosas que pasan en nuestro entorno, porque muchas veces tenemos respuestas allí en medio de esas circunstancias, respuestas a preguntas y las mismas respuestas para resolver esa situación. Entonces, no podemos orar con un corazón de venganza. No podemos decir erróneamente, bueno, que dice la palabra, está escrito que Dios dice, mía es la venganza, porque realmente la venganza de Dios es como la justicia de sacarnos de ese estado de iniquidad y restablecernos en el reino. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a las oraciones estas que son de emociones, por circunstancias, por situaciones, sino estar más centrado en esa seguridad que tenemos de que todo lo que le pidiéramos al Padre en oración nos será dado conforme a su voluntad. Amén. Como expuso mi hermana María, hay 3 respuestas: sí, no y espera. Entonces, lo primero que tenemos que tener es la seguridad de que si estamos esperando, va a venir. Amén. Amén. Y una cosa es esperar y otra cosa es aguantar. Ajá, sí, por supuesto. ¿Verdad? Porque sí, esperar tiene que ver con el gozo, ¿verdad? La palabra misma habla que siempre estemos gozosos. Orad sin cesar. Entonces, ¿cuál es el gozo? Orar disfrutando de que Dios está con nosotros, o esperar disfrutando que Dios está con nosotros y que su respuesta llegará en el momento que tiene que llegar, que su intervención se hará en el momento que tenga que suceder. Así es. Entonces esto es como esperaron los que estaban orando unánimes en el aposento alto de Marcos. Ellos estaban esperando el cumplimiento de la promesa, pero estaban gozosos. No estaban pendientes, oye, vale, ya han pasado más de 15 días y todavía nada. Sino que ellos estaban era ahí disfrutando lo que estaba sucediendo, lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Ese proceso por el que estaban pasando. También tenemos que tener atento o tener precavidos al orar, de tener una actitud de sumisión hacia el deseo de Dios, o con actitud de sumisión al deseo de lo que Dios quiere en ese momento, porque hay veces se resiste el corazón al deseo de Dios, y debemos siempre recordar que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvados. Y me gustaría comparar, ¿verdad?, estas ciertas cosas con las que nosotros tenemos que ser precavidos con las oraciones incorrectas, ¿verdad? Si se fijan, sí, las oraciones incorrectas, una de las cosas es que los no creyentes oran y reciben respuestas buenas o malas. Ellos oran hasta por el mal que le desean. O sea, decimos oración, pero sabemos ya que eso es una oración incorrecta. Exacto. Ellos oran
por ejemplo, el que va a atracar, oye, Dios mío, que me salga todo bien en este atraco, que no salga ni un policía y que todo marche bien. Y le sale bien. Y se persignaron y clamaron a su Dios y su Dios les respondió y les propició pues una respuesta positiva para ellos. Pero ¿cuál es el fin de esa respuesta? El fracaso. Entonces comparamos también ahí, los no creyentes oran no por la voluntad de Dios, no que se haga mi voluntad, lo que yo deseo, que deseo yo que le vaya mal a aquel que me la hizo. Que le caiga pues la ira de Dios, aquel que... Bueno, no únicamente el no creyente, creo que ahí incluso hay creyentes quienes oran conforme a la voluntad de ellos. Hay creyentes que oran incluso sí, con deseos de quererle torcer el brazo a Dios, se meten en vigilia de oración y ayuno. Para que el Señor les conceda pues los deseos de su corazón. Perdón, no el deseo del corazón de Dios, sino los deseos del corazón de ellos. Esa es una forma incorrecta. Nosotros simplemente ponemos las cosas delante de Dios y sí, no o esperamos. Amén. Y esa es la certeza que tenemos que tener. La oración es la conexión con Dios. Nosotros venimos de esa separación y por lo tanto, nosotros venimos de una separación muy prolongada y era que estábamos separados de Dios a causa del pecado. Entonces, esta separación nos puso en el contexto de vivir circunstancialmente. Y a veces así mismo queremos, hoy hemos venido nuevamente al Señor, hoy somos uno con Él, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él, pero seguimos todavía caminando, habitando, viviendo en la separación. Es decir, vengo a Dios cuando necesito algo, cuando estoy apuradito por algo. Hay algunos que nos hemos reconciliado y tenemos a Dios allí como ese que resuelve. El que resuelve. El que obra por mí cuando tengo un apuro, cuando tengo una situación. Esa no es la forma de orar a Dios. La oración es la conexión con Dios. De hecho, hoy hemos aprendido nosotros y nos da un gran gozo y lo compartimos con ustedes, amada audiencia, amado oyente, usted que nos está viendo. Hoy compartimos la oración las 24 horas. Hay dos cosas que usted hace las 24 horas, que es el pensamiento y la respiración. Pues así como usted respira 24 horas y así como usted tiene un pensamiento activo las 24 horas, así mismo es la oración. Debemos conectar tanto el pensamiento como la respiración a la oración. Es decir, nosotros no es la oración 24 horas, es una oración de meditación. Es que a lo largo de esas 24 horas que usted tiene conciencia en el día, usted está conectado con el Dios de su justicia, de su gracia, de su amor y de su verdad. Ese Dios maravilloso que le ha dado a usted ser, usted no puede separarse de él. Usted tiene que vivir unido con ese Dios. Usted tiene que vivir creyendo verdaderamente y aferrado a ese Dios, teniendo lo que nosotros conocemos como la corriente de la palabra, la continuidad. Entonces, el problema es que nosotros estábamos grabados, traemos esa vieja manera de vivir de la separación y buscar a Dios simplemente los domingos o buscarlo cuando se iba a misa o cuando se iba, que la mamá o la abuela lo llevaba a uno o cuando teníamos una situación desfavorable, entonces clamábamos a ese Dios. Pero eso no es así. Y hoy nosotros hemos venido y estamos unidos con ese Dios. Y la oración es lo que nos permite estar conectados con Él, volver a estar insertados en esa gracia, en ese amor maravilloso y en ese que es nuestro hábitat, porque Dios es nuestro hábitat. Entonces, es que hemos vuelto a Él, ¿no? Y volvernos a Él significa que nosotros tenemos una comunión consecuente con Él. Amén. Amén, así es. Yo retomo el título. La oración es una ciencia espiritual. Y repito que es exacta, pues. Entonces, si sabemos que cuando oramos obra el Espíritu Santo, entonces estamos seguros absolutamente de que la fuerza de los espíritus malignos serán atadas. Amén. Entonces, nosotros tenemos allí una batalla ganada. O sea que ya de antemano Dios nos ha dado la victoria cuando oramos. También quería decir un poquito de que
cuando nosotros oramos y está obrando el Espíritu Santo, vienen sus poderosos ángeles, ¿verdad? Son movilizados para socorrernos, para ayudarnos, para que nosotros podamos llevar la palabra de Dios. Ahí están esos ángeles ministradores que habla Hebreo 1:14, que dice que no son todos espíritus ministradores llamados para... Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Amén. Esos somos nosotros, los herederos de la salvación. Amén. Entonces, ese vehículo, como decimos, o la oración que Dios nos dio, es precisamente para obtener el poder, primero para ser testigos de que Dios es real, porque vemos las evidencias y cómo Dios manifiesta su poder en medio nuestro. También sabemos que Dios trae esa sanidad primeramente espiritual del hombre que estaba muerto a uno renacido por esa simiente santa que ha puesto en nosotros. Y la sanidad de las enfermedades. Sabemos que la oración trae esa libertad, pues, porque muchas enfermedades de las que sufre el hombre y padece es precisamente por la operación de ese mundo de las tinieblas, ¿verdad? Los demonios que hacen esas obras en las personas, pero inmediatamente que somos libres del poder de Satanás por medio de la oración, viene la sanidad a las enfermedades. Amén. Amén, porque lo primero es que Cristo es la respuesta para todo esto. Solamente Jesús es el medio que Dios nos ha dado para poder acercarnos a su trono confiadamente y orar, porque antes entrar al lugar santísimo era imposible para el ser humano, es decir, no podíamos, nuestras oraciones no eran escuchadas. Son escuchadas porque oramos en el nombre de Jesús. Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, el nombre de Jesús es la llave de la oración. ¿Y cuál es el contenido? Su palabra. De esta manera se manifiesta el poder. ¿Qué concluyo diciéndoles? Que una oración sin la palabra no es una oración correcta. Porque la oración es una ciencia espiritual, porque nosotros oramos con el contenido de la Biblia, de la palabra de Dios. Más si oramos con mis pensamientos, si oro con mis pensamientos, con mi criterio, con mi necesidad, es una oración, vamos a decir, mía, una oración para mí, no es una oración para Dios. Dios tiene compromiso con su palabra y lo que Dios nos ha dado para que se cumpla es su palabra. Ese es lo que puedo compartirles de la conclusión que tengo. Bueno, yo concluyo leyéndoles en Filipenses. Amén. Sí, que lo traje precisamente en Filipenses 4, 6 y 7. Y dice así, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto quiere decir que estemos tranquilos. En medio de toda circunstancia, no nos afanemos. Confiemos en que la oración, con el poder de la palabra, traerá las respuestas necesarias. Amén. Y nuestro corazón y nuestros pensamientos estarán guardados en Cristo Jesús, Amén. el consumador de la fe. Amén. Qué bueno. Sí, bueno, como hemos podido ver, hemos estado haciendo un programa en el día de hoy desde la perspectiva de lo que cada uno de nosotros ha asumido y entendemos que es la oración. Y me pareció maravilloso que podamos entender. Pero yo quiero
O sea, quiero ser incisivo en esto. O sea, la oración es para todo aquel que en su oportunidad, en cualquiera de las circunstancias de su vida, sienta la necesidad de ese ser supremo, de ese Dios maravilloso. Dios le dejó la puerta abierta para que usted pueda volverse a Él. Clama a mí y yo te responderé. Pruebe a Dios en eso. Dios no le va a ser fiel porque usted hizo esto, no. Dios le va a ser fiel a su palabra. Amén. Dios siempre va a respaldar su palabra. Y Él dejó abierto el que usted clame a mí y yo responderé. Isaías 7:14. Dice la palabra de esta manera. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este Emmanuel, cuando nosotros lo traducimos, significa Dios con nosotros. Entonces, este Dios con nosotros es que es la restauración del estado espiritual, porque nos permite volver a estar junto con Dios. Y ese junto con, porque Dios puso todas las cosas, le dio su hábitat. Y el hábitat desde el principio del hombre que él creó es, el hombre estaba junto con Dios. Cuando el hombre pecó, nació el pecado original, el hombre por ese pecado se separó de Dios. Pero una vez que Jesús hace la obra perfecta, nosotros volvemos a Dios y ahora estamos junto con Él. De hecho, la palabra dice en 1 Corintios 6:17 que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, este junto con nos ha reinsertado, nos ha permitido volvernos a ese Dios. Y la única manera que nosotros tenemos, amados, de poder verdaderamente manifestar que estamos unidos a ese Dios es por medio de la oración, es por la meditación en su palabra, es caminar conforme a ese orden divino. Esa es la manera. Lo demás, bueno, son prácticas de otra manera, pero lo que Dios demanda de nosotros es la comunión con Él y eso lo hacemos por medio de la oración. Espero que este programa les haya podido ayudar un poco, que es el deseo, en cuanto al saber que la oración es una ciencia. Es una ciencia porque siempre que usted ore, siempre que clame a Dios, usted va a tener respuestas, ¿no? Y eso significa que eso es como hace la ciencia. Se prueba algo, tienes un dolor de cabeza, te tomas un Atamel. Ya tienes un Atamel allí para quitarte el dolor de cabeza o un acetaminofén, en fin, qué sé yo. Esa es lo mismo. Hoy usted tiene una situación que no la entiende. Bueno, clame a ese Dios para que vea que usted va a tener las respuestas en ese Dios maravilloso. De esta manera hemos llegado al final de su programa, su podcast, La Verdad del Evangelio. Desde ya los invitamos para el próximo programa, si el Señor nos los permite. La invitación, pues, es para nuestro próximo programa. Hasta luego. Bendiciones.